tal, amigos y amigas? Bienvenidas y bienvenidos a Noche sin Tregua, el programa donde usted disfruta la política con P mayúscula. Usted y muchos costarricenses hace muchos años están preocupados por el tema de las pensiones, y los que están cercanos a ella, y ni qué decir los que están lejanos, tienen una gran preocupación si de cuando les toque habrá pensión. Hoy he invitado a Walter Cotto Molina, quien fuera diputado, presidente de la Asamblea Legislativa, abogado, un estudioso que desde el año 2002 viene planteando una idea para que todos los costarricenses pudiésemos tener pensión a los 65 años sin estar sufriendo los vaivenes de la política y de la economía nacional. Con don Walter vamos a hablar el día de hoy de ese tema que sin duda será más que interesante. Walter, bienvenido a Noche sin Tregua. Muchas gracias, Claudio, y a todos los radioescuchas, porque creo que esto también se reproduce en la radio, y a todos los televidentes. Muchas gracias. Ya regresamos, no se separe de nuestra señal. BN en Il Padrino, tendrás un 40% de descuento en todos los platillos durante todo un año para que vengas con quien quieras. Baja el app Il Padrino y obtener tu membresía BN. Disfruta de la mejor gastronomía italiana en sus 4 restaurantes. Lo mejor de la vida siempre se celebra alrededor de una mesa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Gracias por continuar en nuestra sintonía.
y les pedimos las disculpas del caso si oyen lluvias y truenos fuertes, pero así está el clima. Walter, primero un gusto verte. Seguramente muchos de los que nos están sintonizando dicen, mira, don Walter Coto, ¿ah? ¿Qué se habrá hecho don Walter Coto? ¿A qué se dedica? Estás dedicado a la hotelería hoy por hoy, ¿verdad? Sí, en realidad desde hace como 30 años yo empecé a combinar el ejercicio y la profesión. Yo había tenido un doctorado en Derecho Administrativo, entonces me dedicaba a hacer juicios contra el Estado. Y ahí alguna platilla que me ganaba, entonces la iba invirtiendo en empresas turísticas. Logré hacer una empresita que se llama Guajelia Hotels and Lodge, a la cual durante estos 20 y pico de años me he dedicado a trabajar, a mantenerlas y al mismo tiempo a seguir desde la montaña. En Turrialba. En Turrialba, en tu sí. tierra. Y a seguir desde el espacio que me brinda un hotel de montaña en Turrialba, que queda hacia el norte, como a 8 kilómetros de la ciudad. Un espacio muy lindo que convertí en una reserva biológica para no hablar solamente del tema ambiental como discurso, sino en los hechos. Y ahí me he mantenido prácticamente, ahí es donde he generado un conjunto de ideas, de libros y de relaciones muy lindas. ¿Y no te pasa que algunos de los huéspedes que llegan, que te conocen, te remiten a la política y te ponen a hablar de política y que qué pasa en el país y en el gobierno y que los tiempos de antes eran mejores? Sí, eso es muy usual. Incluso la semana pasada una señora, cuando llegó, vio que yo estaba, digamos, trabajando como un peón ahí. Ella escuchaba mi voz y ya en algún momento se me acercó y me dijo, ¿usted es don Walter? Y yo, sí. Me dice, es que le veía ya el pelo cano, dice, y no estaba muy seguro, pero yo me di cuenta que era usted por la voz. Sí, hay voces particulares, sí. Como la tuya o el buen amigo que Dios goce, José Luis Valenciano, también sí. Tenía una particularidad en su voz que los hacía rápidos de identificar, aunque uno no los estuviera viendo. Sí. Walter, la política, en el buen sentido, como la hablamos en este programa, la política con P mayúscula, es un gusanito que no se le va a uno, porque hay una función permanente de servicio a la nación, a la sociedad. Y pueden pasar los años, puedes haber sido, como el caso tuyo, presidente de la Asamblea Legislativa o en otras funciones del Estado, como secretario del Partido Liberación Nacional y más. Pero aunque te alejes, aunque estés en estas actividades ahora, seguís pensando en el beneficio del país. Hace muchos años, empezando prácticamente el siglo actual, a vos te dio por empezar a plantearle, primero en un grupo pequeño, una idea que ya hoy algunos o una buena cantidad conocemos, que es la pensión consumo. Cuando te invito al programa es pensando un poco en las noticias y en la gente, en los amigos de uno que dicen, ¿y qué decir los jóvenes? Pensión, yo ya no voy a tener pensión, cuando llegue no va a haber dinero. Bueno, vos tenés una propuesta que has llamado pensión consumo. La idea fuerza, en general, antes de entrar a lo específico, ¿en qué consiste esa idea y a quiénes beneficiaría? Sí, esa es una idea que justamente se generó ahí en Guajelia Espinoblanco Lodge. Un día pensando yo en muchos trabajadores que llegaban ahí a pedir trabajo con una motoguadaña o con pala o con pico o con simplemente machete para hacer cosas. Yo me ponía a pensar cómo esa gente ya mayor, generalmente de 60, 65 años, estaban prácticamente excluidos de una pensión hacia el futuro. ¿Por qué excluidos? Porque es gente que nunca ha cotizado, si han trabajado en empresas, no han tampoco cotizado. Que si tienen suerte le darán una no contributiva, que es un poquitito. Y no tienen pensión del régimen no contributivo en general, porque el régimen no contributivo le llega al 35% de la población meta, ¿verdad? Y porque además hay números que indican que un 42% de los adultos mayores de 65 años en Costa Rica no tienen ni tendrán pensión con los sistemas actuales. Así es. Y entonces yo me puse a pensar de que ya estaba yo fuera de Liberación Nacional, ya había renunciado al partido, ya estaba fuera de todos los partidos. En esa época fue el 2002, me puse a pensar en cómo, digamos, generar ideas innovadoras en el campo político y particularmente en el tema de las pensiones. Porque si usted ve, Claudio, en el área de ciencia y de tecnología, cada minuto, tal vez menos de un minuto, se están generando ideas innovadoras, ideas transformadoras.
Pero cuando uno revisa en el campo político, es muy difícil encontrar realmente ideas nuevas, ¿verdad? Ideas innovadoras. Y entonces yo me puse a pensar cómo generar recursos para darle a todos los costarricenses una pensión sin que el Estado aporte, sin que los trabajadores aporten y sin que los patronos aporten también. ¿Y por qué pensaba así? Porque también examinaba que el Estado ya tiene una carga muy grande que tiene que depositar para los regímenes de pensiones, y seguir cargando al Estado con más carga, digamos, fiscal, era muy difícil, porque veía que los y ni siquiera paga. y ni siquiera paga, el Estado siempre está moroso, y el Estado no se puede cerrar, no es como una empresa que si no paga la van y la cierran. Ponen las tiras amarillas. Esos son los malos ejemplos que tenemos, digamos, en la política en general, porque hay un dicho que dice que lo que vale para el ganso, vale para la gansa, ¿no? Y también no se puede seguir cargando la planilla a los trabajadores, porque los trabajadores, si usted les sigue cargando la planilla, les reduce el poder adquisitivo. Van a tener cada vez menos ingresos, menos recursos para poder tener la satisfacción de sus necesidades básicas. Y ni se diga los patronos. Exactamente. ¿Verdad? Los patronos están, a mi juicio, sobrecargados hoy en día con tasas impositivas que han hecho que, en general, el sistema costarricense funcione para el Estado y no el Estado para la gente. Y entonces todo eso, en resumen, hizo que yo me pensara a plantear de a dónde podrían generarse los recursos para que todos los costarricenses, sin distingo, pudieran tener una pensión. Y ahí fue como a la 1 de la mañana, recuerdo que a mí se me ocurrió y dije, pues la plata está en el consumo. Entonces, como una semana después estuve rumiando la idea del consumo, y formé un equipo técnico con don Carlos Melegatti, que es el creador de SIMP en Costa Rica, con su equipo de Banco Central. Experto en temas de tecnología. Experto en tecnología, en pagos digitales, etcétera. Yo lo recuerdo de nombre en el Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica. Exacto. En la Escuela de Informática. Sí, Carlos es muy amigo, entonces formamos un grupo, también con una persona especializada en temas actuariales, que trabajó en organismos internacionales, todavía trabaja, y con otra persona que era especialista en pensiones. Y entonces yo les propuse la siguiente idea. Vean, a mí lo que se me ha ocurrido es lo siguiente. Como cada costarricense, cada vez que va a comprar algo, tiene que pagar el impuesto de valor agregado, en ese entonces era el impuesto de ventas. Sí, de ventas. ¿Verdad? Entonces, de ese 13% que cada uno de nosotros Eso paga, no cambió. 13%. 13%, era también el impuesto de ventas, Sí, 13%. exactamente. De ese 13%, un 3% se le deposita a usted en una cuenta individual en el sistema financiero o en una operadora de pensiones que usted escoja. Cada vez que usted compra, un 3% de ese 13% va para su pensión. De manera que desde los 12 años... De lo que yo pago, de ese 13% que yo pago, ese 13 es para mí, no es para los demás. No, ese 3, de ese 13 es para usted. Yo hago mi pensión. Usted va haciendo su pensión. De manera que en Costa Rica, como a partir de los 12 años, el Tribunal Supremo de Elecciones le da a los jóvenes una identificación que pueden usar como cédula de identidad. Entonces, desde ese momento hasta que llega a los 65 años y más, puede ir acumulando dinero cada vez que compra. Y entonces, cuando llega a los 65 años, ¿sí? 47 años. 47 años. Cuando llega a los 65 años, entonces de ahí sale su pensión, que para los que nunca van a tener pensión sería la única pensión. Para los que han cotizado sería una pensión complementaria. Eso te iba a preguntar. ¿Verdad? Para los, no compite con los demás regímenes. No compite con los demás regímenes. Esto sería más o menos un quinto pilar del sistema de pensiones, pero tiene, digamos, algunas ventajas que ahorita voy a mencionar. Pero la idea central, es decir, eso consiste simplemente en que una fracción que paga cada persona cada vez que compra, ese 3% va para su cuenta individual y eso se va capitalizando, se va rentabilizando, de manera que cuando llegue a los 65 años va a tener una pensión. Como todos los costarricenses, somos consumidores, algunos consumen más y otros consumen menos, pero todos somos consumidores, no habrá ni un solo costarricense que no tenga pensión. Ahora,
cuando vos planteabas esto a inicios del presente siglo, no teníamos factura electrónica. No, O sea, yo recuerdo, ¿te acuerdas cuando para que la gente estuviera obligada a facturar se hacía una lotería fiscal? Sí. Pero que la gente echaba en unos canastas, en unos tarros la factura y atrás ponía la cédula y el nombre y hacían esa rifa. No pegó el sistema porque no existía la tecnología como hoy la tenemos. La pregunta es, yo llego aquí, donde estoy, en el restaurante El Padrino, pido mi cuenta, la cajera me trae la cuenta, estamos vos y yo, la vamos a pagar a medias, pero yo digo, no hombre, a mí me sirve que ese 3% vaya a mi cuenta. sí, O pedimos facturas separadas, vos pagas lo tuyo y yo pago lo mío aquí en El Padrino, pero ese 3%, cuando yo pido la factura, doy mi cédula, es la pregunta. Así funciona, yo le digo, haga la factura en nombre de mi cédula e inmediatamente ese 3% iría a Hacienda o quién administraría ese 3%. Bueno, vamos a ver. Te pregunto porque en la Caja Única del Estado todo tiene destino específico y se termina perdiendo en otras cosas. Sí, sí. Bueno, ese es un cuidado que se tiene en el proyecto de ley, del cual ahora podemos hablar un poquito más. Pero la parte operativa es muy simple. Hoy en día nosotros consumimos esta copa de vino y puede ser que cuando lleguemos nos digan, don Claudio, ¿quiere factura electrónica? Y como usted, de nada le va a servir esa factura electrónica, ¿verdad? ¿Qué incentivo tiene usted pedir factura electrónica? ¿Verdad? Y está Pero buenísimo, porque hay que dar un montón de datos, Claro. no solo la cédula, sino que un montón de datos hay que dar. Claro, pero si usted sabe que cada vez que usted realice una compra, en esa compra usted va a tener un pedacito de su pensión, entonces usted pide factura electrónica, ¿verdad? Usted da el número de cédula, le confeccionan la factura electrónica que tiene que llegar al Ministerio de Hacienda. ¿Cómo llegan hoy en día toda la facturación electrónica que hace, digamos, el comercio, las empresas o los trabajadores independientes, por ejemplo? Entonces, eso llega a Hacienda. Hacienda, como se hace hoy en día, lo distribuye ese 3%, lo pasa, digamos, a CICERE y lo envía a la operadora de pensiones que usted haya escogido o, digamos, a la oficina financiera. Como funciona el ROP ahora, en el sentido que cada quien tiene derecho a escoger su administradora. El país tiene en estos momentos toda la infraestructura para eso. De hecho, diariamente, por ejemplo, el Banco Central paga muchísimas de las cuentas del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Con el traslado de fondos que se hacen. Entonces, esto es muy sencillo. Está el negocio, va para Hacienda, Hacienda recibe el impuesto de valor agregado, separa el 3% que no le corresponde a Hacienda, sino a los consumidores, ¿verdad? Y lo distribuye a cada consumidor a través de los sistemas que ya están establecidos de carácter digital. Y usted inmediato. Y usted como consumidor, usted puede verificar, según la propuesta que dice en la Asamblea Legislativa a través de los diputados, usted puede verificar cuánto va engrosando su capital por pensión consumo, ¿verdad? Y usted, si encuentra que usted pide una factura... Como ve el EDUS 1, día a día. Claro, si usted encuentra que pagó una factura y que no le acreditaron el 3%, está establecido en el proyecto un mecanismo de sanción, ¿verdad?, para la no acreditación de esos recursos. Entonces, el sistema operativo es muy simple y además los beneficios son muy grandes. Si usted me permite, le puedo contar cuáles son los beneficios así rápidamente. Okay. Pero antes, Walter, sí, porque yo sé que algunos de los que nos están viendo van a tener las mismas dudas que tengo yo. Si Walter consume más, Walter constantemente sale, tiene una capacidad económica especial y Claudio no la tiene. Walter está haciendo su pensión, pero Claudio no, porque consume poco, porque no tiene la capacidad económica. Entonces podríamos estar ante gente que va a tener muy altas pensiones y aquellos que consumen poco, que apenas
les alcanza para el arroz, los frijoles, la canasta básica, y muchas veces la canasta básica excluida del 13%. Esa gente podría estar pensando ahorita, si nos están viendo ahí, sí, pero eso beneficia solo a los que consumen mucho, no a los que consumimos poquito. No, esa sería, digamos, la lógica inicial de lo que ha dicho hasta el momento. Pero esta propuesta se complementa con un mecanismo absolutamente solidario, que consiste en lo siguiente. En primer lugar, como es cierto que hay gente que tiene mucho poder de compra versus otra gente que tiene poco poder de compra, si uno no establece un sistema solidario, entonces podría darse lo que usted está diciendo. Habría gente con mucho poder de compra que va a tener una pensión muy grande y otros con poco poder de compra, digamos los que tal vez consumen 100,000 colones al mes, con muy poco. Entonces yo establecí en el proyecto 3 correctivos esenciales para garantizar que va a haber un mecanismo de solidaridad muy eficiente. El primero es lo siguiente. En Costa Rica ingresan 3 millones antes de la pandemia de turistas. Probablemente vamos a tener eso y un poco más. ¿Verdad? Los turistas cuando ingresan a Costa Rica tienen que pagar el IVA. Sí, pero no tienen pensión. Pero como un turista no se puede pensionar en Costa Rica, el 3% de todo lo que gaste ese turista va para los consumos más pobres. Como el poder de compra de Claudio Alpizar es muy superior al de Juan Pérez, que vive en Diente Fresco de Puriscal, por ejemplo, entonces por encima de 25 salarios base, el 70% de ese exceso que usted consuma va para los consumos más pobres, con lo cual los consumos más altos se les sustrae el 70% cuando es por encima de 25 salarios base y se distribuye entre los consumos más pobres. Como las empresas tienen que pagar el IVA también, y una empresa no se puede pensionar, el 1,5% del 3% que le correspondería a la empresa va para los consumos más pobres. Digamos, el 1,5% de una empresa como la Cervecería Costa Rica, ¿verdad?, iría para los consumos más pobres. Y el otro 1,5% se acreditaría como un crédito fiscal. ¿Para qué? Para estimular de que esa empresa siga pagando siempre el IVA. De manera que entonces un consumo pobre va a llegar a los 65 años a tener una pensión no solo por lo que ha consumido, sino por el 3% que en 47 años, por ejemplo, hayan depositado los turistas, ¿verdad?, como valor agregado a su pensión, las empresas y aquellos que tienen más poder de compra en el país. De esa manera, entonces, hacemos que los más pobres engrosen su pensión a través de su consumo y del consumo de esos otros sectores. Siendo mal pensado, y esos turistas que no piden factura, que no saben del sistema, que no conocen, porque pasa en mucho comercio en Costa Rica que al turista le cobran el 10% de servicio en un restaurante y el 13% de servicio, paga la factura, paga la cuenta, pero no pide la factura. ¿Qué pasaría en esos casos? Bueno, en primer lugar habría una infracción de carácter tributario, ¿verdad?, por parte del comerciante que actúe de esa manera, o del empresario. Y ya la hay, supuestamente, pero no se aplica. Claro. Y en segundo lugar, es importante también darse cuenta que este proyecto requiere una publicidad para que toda la población, ¿verdad?, nacional conozca los alcances del proyecto, y además habría que hacer un esfuerzo para que a través del Instituto Nacional de Turismo se eduque también a los turistas, haciéndoles notar que pagando el impuesto como debe ser, para que no hayan problemas tributarios, ellos también están contribuyendo a la pensión de los costarricenses, ¿verdad? Esos son mecanismos que habría que emplear. De hecho, en el proyecto de ley está establecido que esta ley tendría un año después de su publicación para la entrada en vigencia, con el propósito de que en ese año se publicite al máximo los contenidos de la misma y la gente pueda estar informada, y además se prepare, digamos, tecnológicamente lo que se requiera complementar, que es muy poco, porque he estado en muchas reuniones con ministros, con presidentes, con diputados,
con la conferencia episcopal, etcétera, hablando de este tema. Ahí ha estado conmigo Carlos Melegatti, y todas las veces se ha certificado que el país cuenta con toda la infraestructura tecnológica para llevar a cabo este proyecto. Otra consulta antes de entrar al detalle que vos nos querías explicar. 3% del IVA. El Ministerio de Hacienda podría decir, no, pues es que no nos permite, queríamos que fuera 15, 16 cuando se hizo el paquete fiscal y no nos permitieron subirlo a 15, 16, estuvimos obligados a dejarlo igual que el impuesto de ventas en 13 y ahora nos quieren morder un 3% y el déficit fiscal del país y la recaudación de impuestos. No podemos estar nosotros en Hacienda de acuerdo con esa idea que nos va a limitar los recursos en su ingreso. ¿Qué les dirías a esos? Yo creo que, vamos a ver, hace muchos años en Costa Rica no hay estadistas. Lo que hay son gerentes o administradores del Estado. Y lo peor es que la gente los pide. Sí. Y también hace muchos años no tenemos ministros de Hacienda que sobrepasen el concepto de ingresos y gastos. Es decir, la mayoría de nuestros ministros de Hacienda, la verdad es que son meros contadores. Exacto. Entonces, para ellos, ideas innovadoras que rompen paradigmas como esta, ¿verdad? Y ya voy a decir por qué se rompen paradigmas. Ya hay países que están en estos momentos poniendo en ejecución esta idea que se me ocurrió en el 2002, que vino el BID a mi casa posteriormente a pedírmela, que con gusto la entregué, y ya hay países en el mundo que están desarrollando pensión consumo. O sea, la idea tuya está teniendo más tierra fértil en otras latitudes que en la propia. Sí. ¿Por qué? Porque los ministros de Hacienda, vea, yo una vez tuve un ministro de Hacienda que me dijo, pero ¿a dónde existe esa idea funcionando para saber que funciona? Y yo le digo, en ninguna parte, porque es una idea innovadora. Le hubieras dicho, en el 40 no existía la Caja Costarricense de Seguro Social en toda América. No existía la caja en toda América, no existía el solidarismo. Y cuando se descubrió, digamos, el teléfono inteligente, la pregunta no era, ¿dónde existía el teléfono inteligente para ver si eso funcionaba? Esa pequeñez mental ha acompañado muchas veces este tipo de dificultades. Pero bueno, volviendo a la pregunta tuya, es evidente que tributación puede tener 600, 1000 o 500 inspectores viendo a ver si los comerciantes y los empresarios y los trabajadores independientes, por ejemplo, pagan el impuesto de valor agregado. Pero es que esta idea va a permitir que hayan más de 4 millones de habitantes vigilando todos los días que sus compras tengan factura electrónica y que el impuesto se esté pagando. De tal manera que hay que entender de que este es un instrumento no solo social, no es simplemente una herramienta para darle pensión a todos los costarricenses. Esta es una herramienta para aumentar la recaudación del impuesto de valor agregado. Una motivación. A través de la participación ciudadana y con la motivación del beneficio concreto y directo de la gente. Porque la gente muchas veces no paga impuestos porque no se siente que esos impuestos estén bien utilizados en beneficio de su vida diaria. Pero si hay un impuesto que me va a mí a resolver un problema de una vida digna en el futuro, yo no solamente voy a pagar ese impuesto con gusto, con lo cual el Estado va a aumentar la recaudación, con lo cual se va a reducir la evasión, que en estos momentos es de más de un 30% del impuesto de valor agregado, que son cercanos a $1.000 millones, ¿verdad? Lo que aquí se evade, ¿verdad? Entonces, el resultado de todo esto, Claudio, es que se va a ver beneficiado el fisco. Y hay estudios que yo puedo presentar, que los he presentado, donde esto tiene un beneficio fiscal, estimando los escenarios donde la reducción de la evasión se va generando poco a poco. Porque aún en los países más desarrollados, como por ejemplo los países escandinavos, la evasión nunca es cero.
Nunca. Siempre hay. Siempre hay evasión. En esos países está entre un 5 y un 7%. Lo que pasa es que hay una alta responsabilidad para el que evade. Hay mucha responsabilidad para el que evade. Aquí hay una evasión de más de un 30%. Y claro, hay diferentes escenarios. Uno podría decir, en los primeros 5 años, esa evasión se reduce al 25%. Esos 5 puntos representan un aumento de la recaudación, muy importantes. En 10 años podríamos llegar a reducir al 15%. Entonces, pasar del 15 en 10 años al 15 de evasión, eso es un aumento brutal, enorme, de la recaudación del impuesto La de base valor agregado. impositiva es mayor, se recauda más con un 10 que tocaría el Estado que un 13 donde la base impositiva ahora hay mucha filtración para no pagarla. Claro. Ahora, también, si no me equivoco, ustedes plantean en los primeros 3 años un camino progresivo en esa disminución de ese 3% para el Estado. Sí, eso es entre comillas para complacer a los ministros de Hacienda, ¿verdad? Para que no vayan a sentirse tan asustados por la contabilidad que manejan. Entonces, al final, cuando se redactó el proyecto de ley, se dijo que eso se iba a distribuir en 6 años. El primer año un 0.5, ya el segundo ya sería un 1, 1.5 al tercer año, y así nos iríamos al sexto año hasta lograr 3 de ahí en adelante. Pero aquí lo importante es que debe quedar absolutamente claro que este proyecto, para dotar de pensión a todos los costarricenses, aumenta la recaudación fiscal, reduce la evasión y además, control cruzado aumenta el impuesto de la renta. También. Porque si Pedro Pérez consume 2 millones al año y declaró en la renta ingresos por 500,000, entonces ahí el Ministerio de Hacienda puede preguntar por qué usted está diciendo que tuvo ingresos por 500,000 y gastó 2 millones. Si me estás contando eso, estoy pensando en que más de uno dice, no, entonces que no pase el proyecto, que no pase porque el control va a ser muy estricto en cuanto a mi renta. Walter, cuando uno analiza esto y ve los otros regímenes de pensiones, la propuesta, me corregís, es que a los 65 años la gente empiece a disfrutar los beneficios de esta pensión consumo. Pero si hay un tipo que está como Claudio, que tiene 60 y dice, ay, a la perica de todo lo que he consumido en mi vida, y empiezan con esta idea a partir de ahora y me quedan 5 años, y yo no voy a agarrar nada, qué pereza, yo no voy a apoyar ese proyecto porque ¿en qué me va a beneficiar? Si yo ya me voy a pensionar con la caja o con cualquier régimen que tenga, y 5 años de cotización no me va a tocar nada. 5 años de consumo no me va a generar nada de pensión. Pues sí le va a beneficiar porque en el proyecto está establecido que si la ley entra en vigencia después de que ya usted haya cumplido 65 años, todo ese consumo que usted realice hasta que se muera, cada 2 años se le puede devolver. ¿Entiende? Entonces, para los que tengan 65 años en más, adelante. Sí, y si usted pero llega... de 65 para atrás no se les devuelve, porque ese es otro pleito que hay con el ROP. Pero la gente dice, ay, pero si es mío, ¿por qué no me devuelven la plata y yo hago lo que quiera con el ROP? Sí. Es diferente el sistema. Es diferente porque este es un sistema que está basado, digamos, en el consumo, no está basado en el empleo, ¿verdad? De hecho, este es un sistema... Y es pensión, perdona que te vuelva a interrumpir porque es interesantísimo. Es pensión para el 100% de los costarricenses. Pensión para el 100% de los costarricenses. ¿Por qué? Porque para ser beneficiario pensión consumo, usted lo único que tiene que hacer es consumir, ser un consumidor. Y si no consume, los que consumen te pagan tu pensión. Y si no consume suficiente, hay valores agregados que te aumentan la pensión, lo cual parece justo para que haya una sociedad de equilibrios, una sociedad más igualitaria. Y la pensión máxima no hay tope, porque si yo consumo mucho, si yo tengo capacidad, no hay tope para mi pensión. No. Pero para los que no consumen hay un tope mínimo. No, eso se verá en la masa de recursos que se forman a partir de que se llega a los 65 años, entonces ahí se hará la distribución mensual correspondiente, dependerá de lo que se haya acumulado. Acumulado, repito, por el consumo individual más los valores agregados para los más pobres, o por el consumo individual para aquellos que han tenido un consumo más alto. Es importante pensar en otros beneficios de este proyecto. Este es un proyecto
que fortalece la distribución de la riqueza. Es un proyecto que ataca la pobreza. Cuando uno ve dónde está el nicho de pobreza en Costa Rica más alto, está en los adultos mayores y en las madres solteras, ¿verdad? Correcto. Estas van a tener también una pensión cuando lleguen a los 65 años. Y es un sistema que redistribuye riqueza precisamente por lo que he mencionado antes. Es un sistema que entonces reduce la evasión, es un sistema de participación ciudadana, ¿verdad? Forma en ese sentido cultura tributaria, porque si yo sé que pagando este impuesto yo me beneficio, yo digo, pagar ese impuesto es bueno. Entonces se va formando cultura tributaria alrededor de un impuesto como el impuesto de valor agregado, que es uno de los que más aporta a los ingresos tributarios del país. Es importante también destacar que esto crea un gran ahorro nacional. Nada más imagínense, Claudio, todos los días depositándose el 3% de ahorro de consumo a nivel nacional. Y ese gran ahorro nacional podría ser utilizado para generar infraestructura en el país sin necesariamente tener que recurrir a fuentes internacionales. Dividendos que engrosarían aún más la pensión. Exactamente. Se rentabilizan con los estándares establecidos actuarialmente para los regímenes de pensiones, con los cuidados que eso debe tener, y obviamente el país tendría un enorme volumen de recursos para generar infraestructura, por ejemplo, y también esto bancariza, porque como yo, consumidor, tengo que recibir los recursos en el sistema financiero a través de alguna operadora de pensiones, entonces no va a haber ni un solo costarricense que no tenga una cuenta. También. ¿Verdad? Entonces bancariza. Pero hay un elemento también muy importante. Usted sabe que más como el 50% de la economía en Costa Rica está informalizada. Entonces esto ayuda a formalizar la economía. Porque si yo sé que voy a comprar un diario en un lugar donde no me dan factura electrónica, yo no vuelvo ahí porque me están privando de mi pensión. Claro. Entonces yo obligo a que ese que no da factura electrónica se formalice para seguir manteniendo los clientes, ¿verdad? Para seguir operando de acuerdo a los estándares tributarios. Eso genera beneficios colaterales, por ejemplo, para la Caja Costarricense de Seguro Social, para el IMAS, sí, y sus proyectos, para FODESAF. Entonces, vea, en Costa Rica, hace tiempos yo vengo diciendo de que aquí lo que hacemos es remiendos, parches, y está faltando esa visión integral para atender los problemas del país, ¿verdad? Yo he tratado, digamos, en cada una de las cosas que propongo, tener esa visión integral, porque creo que es absolutamente necesaria. Este es un proyecto holístico, este es un proyecto integral. Reduce la evasión, resuelve el problema anhelado de darle pensión a todos, crea cultura tributaria, crea un gran ahorro nacional, formaliza la economía, ¿verdad? Bancariza a la gente, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto es una oportunidad que tiene el país yo decía hace tiempos, para ser pionero. Y de verdad, me da mucha lástima que a esta altura las dirigencias políticas y la mayoría de los diputados no han tomado suficientemente en serio un proyecto de este tipo. Ya casi entramos a ese tema que me interesa muchísimo, pero me pongo del lado del ciudadano que nos está oyendo y que le ha entretenido y que dice, sí, que es fabuloso. Yo personalmente creo que la idea es fabulosa. Está protegida con escudo por todo lado para aquellos que lo puedan atacar, porque te hace uno las preguntas y siempre existen respuestas positivas alrededor del proyecto. Pero me falta una, que dirían algunos de los que nos están viendo, pero qué pereza, también a los 65 años, ¿por qué no antes esa pensión consumo? Bueno, cuando estuvimos desarrollando esto, vimos que los que conocen de cálculo actuarial establecen, digamos, ese periodo de vida, ¿verdad?, como el periodo en el cual esto pueda tener, digamos, un monto de recursos que sea digno para vivir dignamente. Vea usted que para
los que hoy están en la administración pública, cuando lleguen a los 65 años, a pesar de haber cotizado toda su vida, es probable que vayan a tener la mitad, Así es. si acaso, del último salario que tuvieron cuando estaban trabajando, ¿verdad? Lo que hace que muchos no quieran retirarse y alarguen su periodo de retiro para seguir devengando el salario y no la pensión. Claro, para todos esos, pensión consumo les aumenta la pensión, porque este es un régimen complementario a la cotización que ellos han logrado. Tienen caja, tienen ROP y Sí. tienen pensión consumo. Pensión Podían tener consumo. magisterio, podían tener ROP y pensión consumo. Sí. De hecho, cuando uno se pone a estudiar el tema de pensiones, uno encuentra que prácticamente en todo el mundo la edad de retiro anda ahí entre los 62, 65 años. Y se utiliza regímenes que ya están superados. Y esto, yo insisto mucho en esto. La realidad de las pensiones, Claudio, en el siglo XXI en Costa Rica es muy diferente a la realidad de las pensiones que tuvimos en el siglo XX, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjese usted que, por ejemplo, las tasas de fecundidad en Costa Rica hoy en día están en 1.3, ¿verdad? Conteniendo los inmigrantes, la tasa que generan los inmigrantes, 1.3. Eso es otra cosa interesante. Los migrantes podrían estar interesados en formalizar su presencia en el país. Dice, de repente me sirve estar en Costa Rica y pensionarme. Claro, claro. Sí, y sería una gran ventaja para el país. Claro. ¿Verdad? Fíjese usted que el promedio de vida en Costa Rica está en 81 años, sumando, digamos, el promedio mujeres y hombres. Entonces, cada vez va a haber menos población económicamente activa para sostener la Los actuales población regímenes. adulta mayor. La gran pregunta es, ¿de dónde el Estado va a coger recursos para financiar las pensiones de todos sus adultos mayores? Va a seguir el proceso de aumentar la edad, bajar el monto de la pensión que uno recibe, aumentarle a las empresas lo que tienen que pagar y también a las personas que aumente su cotización. Claro. Esa es la misma historia. Este proyecto que yo propongo es un proyecto de pensiones que rompe el paradigma de las contribuciones tripartitas, no lo aparta, pero he llegado a la conclusión de que los cambios que se están produciendo en el mundo, en el sistema laboral, ¿verdad? Obligan a pensar de manera diferente. Y yo creo que esta propuesta es la propuesta de pensiones para la era digital, ¿verdad? Porque nunca antes el mundo ha tenido plataformas digitales tan adecuadas para desarrollar un sistema de protección como el que se propone acá, ¿verdad? Para alcanzar ese anhelo y ese discurso del cual hablan todos nuestros candidatos y nuestros presidentes, de mejorar un sistema de pensiones, de universalizar el sistema de pensiones. El sistema de pensiones no se va a universalizar con el presupuesto nacional de la República de Costa Rica, que como usted bien lo dijo, está siempre moroso, que no puede pagar, ¿verdad? En el siglo XXI hay que pensar en cosas diferentes. Y entonces es una propuesta diferente. Pero como toda propuesta diferente, cuesta a veces que la gente la suma. Ahora, Walter, quienes nos están viendo seguramente dicen, qué buena propuesta. Ahora, decíamos antes, cuando vos empezaste con esta propuesta fue a inicios de este siglo. Tenías el pelo negro todavía. Hoy tenés el pelo blanco. Me ha sacado las canas. Sí. Y le has seguido dando el tema, y le has seguido dando, y le has seguido dando. Sí. Has encontrado apoyo en sectores y has encontrado apoyo en políticos, porque entiendo que es un proyecto que en esa paciencia que vos y tus compañeros han tenido para llevar pensión consumo a la Asamblea Legislativa, es un proyecto que se presentó ya hace varios años, que ya pasó por una comisión en la Asamblea Legislativa, tiene el visto bueno de esa comisión y que perfectamente, si pasa a plenario, sería fácil que este tema salga en la actual administración, no hay que esperar más allá. Yo francamente creo que si
don Rodrigo Chávez quisiera pasar a la historia como presidente que le dejó a los costarricenses Como Luis Alberto con el aguinaldo, por decir algo exactamente similar. una pensión para todos los costarricenses, aquí está esto como diríamos en términos futboleros, Punto penal. en punto penal. Porque yo he hablado con todas las fracciones nuevas de la Asamblea Legislativa, excepto con la del Partido Liberal, que hasta el momento desconozco las razones por las cuales don Elí no me ha querido atender, ¿verdad? Aunque recientemente lo vi ahí Una actividad. en una actividad y me dijo que él no sabía que habíamos pedido cita. Pero bueno, la fracción de Liberación Nacional me dijo que se comprometían con este proyecto. Y son 19 diputados. Y son 19. ¿Cuántos votos se ocupan? Se ocupan 29. Era la mayoría simple. Claro, he hablado con la fracción del Frente Amplio, he hablado con Daniela cuando era jefe de fracción del PUS, ¿verdad? Pero el actual jefe de fracción Y ahí superaste los 30 me ha votos. dicho que sí, pero en sesiones extraordinarias nadie lo pidió al presidente para que lo enviara. La fracción del partido del presidente... O sea, todos te dijeron que sí y nadie pidió que fuese llamado. Exactamente. Ya uno que pasó ahí por la Asamblea Legislativa sabe que muchas veces hay compromisos serios y hay compromisos netamente De la boca para afuera. verbales, ¿verdad? Mi obligación como ciudadano es seguir luchando por esto porque creo firmemente que aquí podríamos estar en un parteaguas en relación con el tema de pensiones y dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos y a las generaciones presentes, sobre todo, un esquema que realmente les dé dignidad cuando lleguen a ser adultos mayores. Y para los adultos mayores, que ya somos muchos también en Costa Rica, ¿verdad? Pronto, en las próximas décadas, vamos a ser el 20% de la población. Pensión consumo significará un alivio importante para los ingresos que uno debe tener para vivir una vida digna cuando llega a esas edades. Entonces, esto tiene mucho beneficio. Y yo aprovecho, digamos, un programa como este, que se ve mucho, que se escucha mucho. A usted como interlocutor, que la gente lo aprecia y lo quiere en el país. Algunos. Aprovecho la oportunidad para mandar un mensaje a las dirigencias políticas, a los partidos, al gobierno de la República, para que asuman esto y se apruebe. Este es un proyecto que apenas ya necesita 29 votos, que está en la agenda de ir al plenario, pero todavía no ha llegado al plenario. Hay que hacerlo llegar y ahí discutirlo y ojalá que se pueda aprobar. Fíjese que acabo de leer un texto Me de... extraña que ningún diputado o poder ejecutivo se quiera hacer grande tomando algo que está ahí ya aprobado. Fue en la administración pasada donde se aprobó en comisión, ¿verdad? Sí, y yo debo reconocer que en ese momento Franji Nicolás ayudó mucho a Y que por este unanimidad proyecto... salió con todos los 7 o los 9 votos, no sé cuántos Sí, días. salió comisión. de la comisión, impulsado en ese momento por la diputada Franji Nicolás. Han habido otros diputados, bueno, ahora su padre, Óscar Izquierdo, ha dicho que está de lleno con este proyecto, Jonathan Acuña, con el cual hablé, Pacheco de la Unidad, etcétera. Con el presidente de la Asamblea, ¿has hablado con don Rodrigo Arias? Él estuvo presente en una reunión plena que me dieron a mí en la Asamblea con toda la fracción. Porque y él dijo, entrando a las sesiones ordinarias, el presidente y los jefes de fracción se ponen de acuerdo y lo ponen en el primer lugar para discusión del plenario. ojalá así ocurriera, ojalá así ocurriera. Yo creo que tenemos posibilidades de convertirlo en ley de la República después de tantos años. Pero hay que seguir luchando hasta que se convierta en ley. Yo creo que esta es una reforma estructural al sistema de pensiones. Es un sistema que además no perjudica a nadie. No, Este es un sistema, por ejemplo, no le saca plata a nadie. beneficia, por A ejemplo, al nivel sistema particular, financiero. Le da un beneficio a las empresas que pueden tener un escudo fiscal, aumenta la recaudación, o sea, no le encuentro dónde puede estar la falla. Y fíjese usted, Claudio, que los sectores sociales la apoyan, ¿verdad? El sector laboral apoya este proyecto. El solidarismo, yo he sido orador en eventos
principales de la Asociación Solidarista a nivel nacional explicando este proyecto y ha recibido el apoyo del solidarismo, del cooperativismo también. La conferencia episcopal. La conferencia episcopal, aquí precisamente traigo el pronunciamiento de los señores obispos, ¿verdad? En los cuales ellos incluso le piden a los diputados el año pasado que aprueben el proyecto en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y en este libro que acabo de leer, me enteré que en el 2019 ya China, ¿verdad?, lo está prácticamente alistando para que sea, desde el 2019, para que sea ley de la República en China. 1.300 chinos consumidores generando ya su pensión. Se ha discutido en Perú, se ha discutido en Chile. En Argentina vi algo que te lo acaban de pedir recientemente a alguien. La semana pasada recibí una nota de Como que nadie es profeta en su tierra, ¿eh? Recibí una nota de un exdiputado argentino pidiéndome toda la información porque dice que le parece un proyecto tan interesante que quiere ponerlo a funcionar primero en la provincia de Misiones o Misioneros, no sé, donde están las cataratas de Iguazú, sí, y después a nivel nacional, que va a trabajar con otras fuerzas para ver si lo implementan allá. De manera que, bueno, he hecho todo lo que estaba a mi alcance y alguna gente me dice que hasta dónde voy a terminar. Y yo lo veo ya como ya es el momento, o sea, está maduro, está para que se lo coman en la Asamblea Legislativa, está para que tenga apoyo de todos los sectores, como vos lo decís. El Poder Ejecutivo debería empatinarse, como popularmente decimos, en este tema. O sea, yo no veo por qué no. Es que no encuentro, de todas las preguntas y de todas las consultas que te he hecho, Walter, no encuentro un solo elemento negativo. O sea, el único negativo que podría pensar el Ministerio de Hacienda es el tema del 3%, pero ya lo explicaste, ¿verdad? A veces es más grande un 10% de una gran recaudación que un 30% de una recaudación paupérrima. Entonces hay que entender que no es el porcentaje lo que define la cantidad de ingresos, sino es la manera como se activa la economía y la manera de cómo las reglas obligan a que se cumplan los reglamentos, las disposiciones en la economía costarricense. Claudio, este mismo año yo estuve en el Banco Central en una sesión donde el presidente Roger Madrigal del banco, junto con sus jefes de departamentos y asesores, me convocó para hacer todas las preguntas sobre pensión consumo y conocer el proyecto. Yo asistí con 2 o 3 de mis compañeros que hemos trabajado técnicamente este asunto y realmente respondimos todos los cuestionamientos de los expertos del Banco Central y del presidente mismo del Banco Central. Este mismo año y el año pasado estuve en varias reuniones con Stefan Brunner, el vicepresidente. Al principio, un poco incrédulo de lo que estaba escuchando, después un poco emocionado y finalmente mandó a decir que este proyecto no estaba dentro de los intereses del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Esa respuesta es terrible. Es terrible, ¿verdad? El Fondo Monetario Internacional nos define a nosotros hacia dónde debemos ir. Sí, y entonces a veces ocurren estas cosas. Sin embargo, yo he sido siempre una persona de diálogo, una persona tolerante, pero muy persistente. Y yo a este proyecto lo voy a luchar hasta el final de mis días, independientemente de lo que suceda. Yo quiero que mi país, especialmente viendo tanta gente en el campo, porque yo paso 3 o 4 días en el campo, viendo tanta gente pobre, llegar a los 70 años, 65 años. Y todavía dándole a la tierra. Y dándole a la tierra, viviendo de la voluntad de las iglesias evangélicas o cristianas, viviendo de un poquito del aporte que le puedan dar sus hijos. De lo poco que se paga por un jornal. Exactamente, y de lo poco que reciben, digamos, en horas de trabajo, a mí me da mucha lástima. ¿Qué edad tiene tu hijo menor? Mi hijo menor, 22. También me da este proyecto. Sí. O sea, empezaste cuando tú... Sí. Este podría ser tu hijo menor por unos meses, tal vez. Sí, sí. Y uno se muere por los hijos. Excelente. Yo me voy a morir por esto. Contá con el apoyo en la medida de lo posible que humildemente uno pueda servir, pero me parece que
Como vos lo dijiste, tenemos muchos cuatrigenios de no tener estadistas. Esto es una visión de estadista, es pensar en las nuevas generaciones y no en el gobierno en inmediatez. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, muy amable. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos aquí el próximo domingo, donde usted disfruta política con P mayúscula. Un abrazo. Con la nueva membresía BN en Il Padrino, tendrás un 40% de descuento en todos los platillos durante todo un año para que vengas con quien quieras. Baja el app Il Padrino y obtener tu membresía BN. Disfruta de la mejor gastronomía italiana en sus 4 restaurantes. Lo mejor de la vida siempre se celebra alrededor de una mesa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. La Reserva Natural Montaña Sagrada te está esperando. Para capturar momentos memorables de la naturaleza, respirando el aire puro de la montaña. Te ofrecemos el tour Caminata Diurna y la impresionante vista a Pozo Verde. Viví la experiencia con Copelesca Tours. Puedes contactarnos al 8403-4000